La filosofía en el Perú. Tenemos las siguientes etapas del pensamiento en el Perú. La etapa pre-inca e inca. Los antiguos peruanos creían en el universo, que no era infinito, sino limitado. Se practicó el trabajo en común, el Ayni, la Minca. Hubo un sometimiento colectivo de los pueblos y sometimientos individuales, abyas y yanaconas. La etapa escolástica. La escolástica busca justificar el orden colonial. Existe un debate sobre la humanidad del indígena, cuyos representantes son Gines Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Para Gines Sepúlveda, el indígena no es humano, y para Bartolomé de las Casas, sí es humano, pero un hermano menor. Luego tenemos la Ilustración, que es la ideología que busca justificar la independencia de las colonias americanas frente a España. La Ilustración es la importación del pensamiento moderno a las colonias americanas y nos dice que el hombre es libre y racional. Luego tenemos el Romanticismo, que es un movimiento de añoranza colonial cuyo objetivo de restituir la colonia, y aparece el debate político acerca de la forma de gobierno que debemos tener. Acá tenemos a los conservadores y liberales. Los conservadores hablan de la soberanía de la inteligencia, cuyo representante es Bartolomé Herrera, quien está influenciado por el providencialismo de San Agustín, que decía que la historia del hombre está planificada por Dios. Los liberales hablan de la soberanía de la mayoría, cuyo representante es Benito Lazo, y está influenciado por la modernidad, que dice que los seres humanos somos libres y racionales. En la segunda mitad del siglo XIX aparece el positivismo. Aparece con la finalidad de desarrollar la llamada burguesía extractora de los recursos primarios. Aparece la época del guano de la isla, del salitre, la guerra del Pacífico y luego la reconstrucción nacional. Se importa la ideología de Comte y Spencer, que sostiene que la ciencia es el factor importante para el desarrollo nacional. ¿Quién es el padre de la educación técnica? Es Manuel Vicente Villarán, quien dice que el Perú debe industrializarse. Para González Prada, la aristocracia, la iglesia, el Estado impiden el desarrollo nacional y los indígenas son sirvientes de los hacendados, y estos se liberarán si son educados científicamente. El Estado es un instrumento de opresión y por lo tanto debe ser abolido, dando lugar al anarquismo. Nace el espiritualismo como respuesta al positivismo, que justifica la reacción de la Iglesia frente al avance positivista. Se importa la ideología espiritualista de Henry Bergson. Aparece la tesis: la ciencia no puede explicar todo. No,
La ciencia tiene limitaciones, no opta el dinamismo de la realidad y aparece el primer filósofo profesional en el Perú, que es Alejandro Dextua, cuya tesis es libertad y orden. La libertad creadora del espíritu genera el orden de las cosas, orden racional que hay en el mundo. Debe promoverse una educación moral para los futuros gobernantes. Los indígenas son una raza inferior que ha perdido la capacidad creadora. La historia de la humanidad es gestada por hombres con una gran capacidad creadora.